SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El abierto hoy con Gonzalo Velasco. Hola, Gonzalo. Hola, días. ¿qué tal? Buenos días. Estefanía Molina. Hola, Estefanía. Buenos días, Pedro. Y en Barcelona, Josep Ramoneda. Hola, Josep. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me vais a permitir que sumemos algunos testimonios de lo que está pasando en Madrid y en Ávila. Ya saben que, y si no lo saben porque se acaban de despertar y estaban, otra cosa se lo cuento, ayer a medianoche se declaró la emergencia nacional en Madrid y en la provincia de Ávila, porque lo pidió la Comunidad de Madrid, porque la dimensión de los 3 incendios que hay ahora mismo en Madrid, que siguen fuera de control y que no están perimetrados. La verdad es que estamos viendo imágenes en la televisión y son tremendas, son tremendas. Bueno, la dimensión de esos incendios llevó a la comunidad a decir, oiga, necesito que el Estado coordine las labores de extinción. Quiero que saludemos a Agustín. Hola, Agustín, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Usted creo que tiene una hípica, una escuela de equitación. Una escuela, sí. Uh-huh. ¿En qué municipio? En Aldea del Freno. En Aldea del Freno, en Madrid. Así que entiendo que usted, como el resto de vecinos, ayer fue desalojado y su escuela también. A ver, a las 6:30, a las 7 más o menos, pues nos saltó la alerta en el teléfono uh-huh. para que nos fuéramos al pueblo de al lado, de Villamanta. Uh-huh. Y pues bueno, tuvimos que salir. Vamos, yo no salimos, salió mi mujer y demás, y yo pues me fui a la escuela pues a ver a los animales, a ver qué tal estaban. Ajá. ¿Y qué sabe de la escuela? Pues, a ver, yo ayer me marché sobre las 10, a las 11 más o menos de la noche, salí. Porque los animales cuando yo llegué pues estaban muy inquietos, muy nerviosos, por el tema, los animales, los caballos son animales que huelen mucho uh-huh. y huelen a mucha distancia, y entonces por el tema del fuego, del humo, pues ellos estaban, lo que a lo mejor nosotros humanos no lo percibimos, ellos lo perciben. Y estaban muy nerviosos, así que bueno, estuve allí un rato con ellos hasta que me vieron y se tranquilizaron, vieron que no pasa nada, y sobre las 10:30, a las 11 de la noche, pues le dejé la cena y me fui. Ajá. No había más remedio. ¿El fuego no ha afectado a su escuela? De momento que yo sepa, no. Lo que pasa es que a partir de esa hora, pues bueno, yo lo único que tengo miedo ahí es que ellos reciban los olores de humo, pues parece ser que no afecta al fuego, pero que reciban los olores de humo, veas las pavesas esas que caen y demás, y entonces se puedan poner nerviosos. Y aunque son animales muy domados, pero no podía sacar a todos. Claro. Ya no. ¿Cuántos caballos tiene? Tenemos 5. 5. Claro, yo podía sacar 2 o 3. Es decir, te montas en un caballo y los otros lo van, porque están domados y van casi como perros, ¿no? Son amigos fieles, pero no los 5, porque bueno, una vez que sale esa carretera para llevártelos a otra hípica, una vez que sale esa carretera, pues no puedes controlarlos tan fácil. Entonces decidí dejarlo, dije, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y en el último momento vemos que el fuego empieza a entrar, pues entonces abriremos la puerta y que salgan y que corran ellos. ¿Usted ha pasado la noche en Villamanta? No. Llegamos a Villamanta y era imposible, porque el deportivo de Villamanta es muy pequeño y realmente no podías estar allí, pues no podías descansar, no te podías mover, había muchísima gente. Entonces fuimos a un hotel que hay en Navalcarnero, a la salida de Navalcarnero, y bueno, me dijeron unos amigos, unos vecinos que había habitación, y dije, bueno, pues vamos ahí y por lo menos descansamos un rato. Y estamos en el hotel, y la noticia que tenemos es, bueno, que no nos dejan pasar. Claro. Espero que ahora, cuando vuelva, me puedan dejar pasar para ver a los animales, para ver el estado en que se encuentran, porque bueno, estos animales cuando se están nerviosos, pues no sabes cómo reaccionan muchas veces, ¿no? Si usted, no sé, sale del hotel y mira hacia el cielo, ¿qué ve? ¿Cómo está? ¿Se ve mucho humo? ¿Huele humo? Pues si uno sale del hotel y mira hacia el cielo, se ve grandes columnas de humo. Si yo cuando me marché ayer de Aldea, se veía las columnas de humo y a última hora se veía las llamas. Y estaban bastante retiradas porque estábamos a unos 7-8 kilómetros. Y estaban bastante retiradas y se veían. Y ahora mismo el cielo se ve como muy nublado, como si estuviera cubierto.
como si tuviera, sí, realmente como si hubiera, no nubes, pero sí el mismo humo que te hace se te tapa la capa del cielo. Pues Agustín, espero que haya ido bien, que cuando se acerque a su escuela de equitación esté sana y salva y los caballos hayan pasado de la mejor manera estas últimas horas. Esperemos. Gracias, Agustín. Esperemos. Gracias, un abrazo. Venga. Vamos a otro punto. Quiero que saludemos a Francisco Fernández, que es alcalde de Burgo Hondo, en Ávila. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Le pido que nos actualice la situación, de hecho, de este incendio de Burgo Hondo, que así se le ha llamado, venimos hablando desde el miércoles. ¿Cuál es la situación en su municipio ahora mismo? Bueno, ahora mismo teníamos 100 personas evacuadas, de las cuales tenemos 50 en el polideportivo y otras 50 se han ido a su residencia, o a Ávila o a Madrid. Uh-huh. El fuego, yo creo que por la mañana, lo que es la zona de Burgo Hondo, creo que se puede quedar controlada. Uh-huh. Por lo que estoy viendo ahora mismo, que estaba en el polideportivo, que van a desayunar esta gente que tengo aquí. Creo que ha calmado mucho la noche y bueno, pues si empiezan ya pronto, que están volando, están empezando a volar, yo creo que hoy se va a quedar controlado a lo largo de la mañana. Uh-huh. Nos decía antes el alcalde del Tiemblo que el fuego ha arrasado muy buena parte de su término municipal. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado en Burgo Hondo? Pues empezó en Burgo Hondo, no sé cómo pudo ser, cómo empezó, y se pasó a Navalvenga, y a Navalvenga ya hasta el Valliruelas, y el Valliruelas el Tiemblo, y el Tiemblo pues seguía a continuación hasta San Martín, que hay otro incendio, me parece. Sí. Que decía que se podía juntarlos. Yo creo que intentarán que no se junten, pero ayer en un CECOPI decían que se podía juntar el incendio. Ajá. ¿Se ha visto muy afectado su pueblo o los alrededores del pueblo? Nosotros lo tenemos afuera del pueblo, aproximadamente a unos 10 kilómetros del pueblo, donde ha empezado. Uh-huh. Y ahora mismo está en la falda de la sierra. O sea, el municipio como tal nos peligan 2 urbanizaciones, Puente Nueva y Matalaceña. Uh-huh. Y eso yo creo que ya hemos evitado que pueda llegar a esas 2 urbanizaciones. Claro. O sea, no ha habido daños, digamos, en casas o en propiedades. No. Todavía ninguno, nada. Nada, íbamos a tocar madera, que no haya nada. Claro. Recuerda, entiendo que no es el primer incendio, ¿no?, que enfrentan ustedes. No. Yo ya sé que soy alcalde, con este es el tercero. Sí. El año pasado, el día 19 de julio, tuvimos otro que empezó un poquitín más abajo de este, uh-huh, y se trasladó hasta Burgo Hondo, Navalvenga y Navalmoral. Fue más pequeño que este. Yo no he visto nunca de esta envergadura. Nunca había visto nada. No hay acceso terrestre para poder entrar y se tarda mucho en controlar. Claro. Era la dificultad de este incendio, por la maleza que hay y por la dificultad de entrar medios terrestres. Pues Francisco Fernández, alcalde de Burgo Hondo, en Ávila. Gracias por habernos atendido y que vaya bien la mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a sumar otro testimonio, el de Esteban, a quien podemos saludar. Esteban, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Esteban. ¿Por decir algo? Ya, esto quería preguntarle. Por situar a los oyentes, usted tiene camping o 2 camping en la zona de San Martín de Valdeiglesias, ¿es así? Sí, gestionamos el camping de la Ardilla Roja, que es del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, uh-huh, y gestionamos el camping Monasterio de Pelayos, que es de Pelayos de la Presa. Uh-huh. ¿Los 2 están desalojados? Los 2 están desalojados, sí. Uh-huh. ¿Cómo fue el desalojo? Pues llegaron la Guardia Civil y a las 5:30 desalojaron el de arriba y a las 6:15 el de abajo. Uh-huh. ¿Cuánta gente podía haber alojada? Más o menos. Pues unas 200 personas aproximadamente entre los 2. Ajá. No sé si... La gente se fue yendo a casa cuando vieron peligro. Tenemos gente sobre todo de la periferia de Madrid y se fue yendo, y otra gente ya que quedamos hasta última hora, pues nos desalojaron a Pelayos de la Presa. Uh-huh. O sea, Pelayos, perdón, a Navas del Rey. A Navas del Rey. Dice usted, cuando la gente fue viendo peligro, usted estaba allí, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Se vio el fuego muy cerca? Pues para que te hagas una idea, en principio ves el humo, después ves las llamas y luego ya no ves nada, porque el camping de la Ardilla Roja está completamente destruido. Es una zona de pinar arriba del todo y está completamente destruido. El de abajo de Pelayos está un poco menos perjudicado, pero aproximadamente hay un porcentaje de un 25, un 30% de que se han quemado los mobile home y los bungalows. Uh-huh. Claro, cuando dice que el camping de la Ardilla Roja está destruido, se refiere a eso, ¿no? A los bungalows, a las casas, a las instalaciones que había. Sí. Completamente quemado. Todo quemado, menos algún albergue que tenemos en la zona de arriba que no hay árboles, la cafetería y la recepción. El resto... Vamos, quemado, no es que esté quemado, es que está desaparecido.
porque es una zona de pinar grande y entonces el calor que han dado se ha quemado todo, absolutamente todo. Tremendo. Esto, quiero decir, ¿lo sabe usted porque lo ha podido ver? No sé si es que ha podido acercarse al camping. Sí, lo vemos porque en algún caso tenemos cámaras, vale, y en otro caso tenemos gente, digamos, del pueblo que subieron esta mañana a primera hora y nos han informado del tema. Han dicho, lo de la Ardilla Roja está completamente destruido. Y el de Pelayos hay una zona, digamos, a la derecha, que es donde ha entrado el fuego, y otra zona más a la izquierda, que está más protegido, que tiene menos maleza o menos vegetación, y entonces pensamos que está en mejores condiciones, claro, si se ven las cámaras y tal. Esteban, ¿dónde está usted ahora? Pues ahora mismo en Navas del Rey. Navas del Rey. Esperando que nos dejen pasar para abajo. Ajá. ¿Cuál es la situación? Quiero decir, antes le preguntaba a otra persona, Agustín. No, pues te puedes imaginar, el fuego empezaría a las 3 de la tarde en San Martín de Valdiglesia. Sí. Un coche que salió ardiendo y automáticamente cogió monte arriba y se fue hacia San Martín, hacia Pelayos, y ya subió arriba al Cerro San Esteban, justamente, fíjate por dónde, que se llama el Cerro San Esteban, y quemó absolutamente todo. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo actúas? Primero precaución, y después a la gente decir que nadie corra peligro. Puede quemarse lo que se queme, pero que no se queme ninguna vida humana. Y eso es fundamental, ¿sabes? Claro, sí, está claro. Bueno, Esteban, muchas gracias. A ver si pueden pasar. Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Bueno, pues el testimonio de Esteban, que es muy gráfico y muy elocuente, ¿no? El camping de arriba de la Ardilla Roja arrasado completamente, prácticamente, ¿no? Y en el otro también con daños. Alfonso Gea, Radio Madriola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, por decir algo. Vamos a actualizar la situación. Bueno, por la actualización es que seguimos en una fase de incendio extremo. Reconoce el mando único bajo dirección del Ministerio del Interior que durante la noche ha sido imposible el control de los incendios de Pelayos de la Presa y también de Navas del Rey. Imposible de control, aunque con esta bajada de las temperaturas que se ha producido esta madrugada, el avance de los frentes, de los flancos de llamas de ambos siniestros, bueno, pues ha sido mucho más reducido. Sí que confirma este mando único que continúan cerca de 10.000 personas evacuadas, que se encuentran en distintos puntos de esa zona de la Sierra Oeste madrileña, en polideportivos y en otros lugares, y que se considera que a lo largo del día de hoy se podrán producir algunas modificaciones positivas en la extinción de estos incendios. Es un macroincendio, es un incendio explosivo. Ayer lo veíamos, el equipo de la cadena es el que estaba desplazado en la zona, sobre todo el incendio Pedro de Pelayos de la Presa, que como ya saben nuestros oyentes se originó porque se incendió en un arcén un vehículo, pero el viento en ese momento soplaba con una fuerza inusitada y rápidamente las llamas fueron ladera arriba, y ya con esa explosividad que están teniendo estos incendios de nueva generación, pues ayer fue el mejor ejemplo el incendio de Pelayos. Hay 10.000 personas, como llevamos toda la madrugada comentando, evacuadas, 10.000 personas que por ahora no van a poder volver a sus domicilios. Ahora mismo estabas entrevistando tú a personas que se encuentran en el lugar, y veremos en las próximas horas si ese mando único logra bueno, pues dirigir a todos los efectivos hacia las zonas más peligrosas. Pero es que hay tantos frentes de fuego en ambos incendios, Pedro, que es muy difícil. Y por supuesto no nos olvidemos de otra amenaza que está en ciernes, es el incendio en Burgondo, en Ávila, que como logre cruzar la cordillera, el sistema central va a ir a juntarse con estos dos, porque estamos hablando de la misma zona geográfica, la Sierra Oeste de Madrid. Así que esa es la situación. A las 8:15 de esta mañana se comenzaban a transferir estos datos a través de la delegación del Gobierno en Madrid. Una noche aciaga, una noche que ha habido muchísimas dificultades, donde no han podido volar los medios aéreos, en su normal era de noche, donde solamente se ha podido utilizar el ataque por tierra, principalmente con bulldozers y con maquinaria pesada. Gracias, Alfonso, un abrazo. Hasta luego, un fuerte abrazo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Con Gonzalo Velasco, Estefanía Molina, Josep Ramoneda. Hablamos de los incendios. A lo largo de todo el verano venimos aportando reflexiones, sí, sobre las condiciones en las que están los montes en este país, sobre la falta de mantenimiento, por la despoblación en algunos sitios. Es verdad, hay que decirlo, que esta zona de Madrid que se está quemando es una zona diferente a la que se ha podido quemar en Guadalajara, por ejemplo. Son lugares de urbanizaciones de segundas residencias, con mucha casa entre los pinos, al lado de algún pantano, de municipios más o menos grandes. O sea, no es la España despoblada, no es la España vaciada, no es eso. No es un lugar ganadero en el que haya dejado de haber trabajo de ganadería en el monte, o no especialmente. Pero en todo caso, lo que sí explica es lo que está pasando, la acumulación de factores. Las altas temperaturas durante muchos días, los ciclos de mucha lluvia y mucha sequedad, que esto convierte en combustible explosivo lo que ocurre en el monte. En fin, yo en todo caso sí que quería esta mañana que aportarais alguna reflexión sobre otra dimensión, que es la que abre la declaración de la emergencia nacional, Gonzalo. Porque aquí lo que existe es una administración autonómica, Madrid, que dice yo no puedo, o prefiero que lo hagan otros que quizá tengan más recursos. Y una administración central que toma el mando. En el fondo, se está hablando de las costuras del sistema, digamos, institucional de este país. Sí, emergencia nacional, que no es estado de emergencia. No. Conviene aclararlo. Lo segundo es una cláusula excepcional que implica pues la suspensión de ciertas garantías, ciertos derechos por situaciones de emergencia. Esto es sencillamente un mecanismo de coordinación, básicamente, que permite que la gestión del incendio esté dirigida y gestionada desde el gobierno central, y que los recursos tanto autonómicos como estatales estén garantizados desde un mando único, ¿no? Una de las cuestiones que que se esgrimen, hay varias, ¿no?, para justificar cuando se apela a esta fase 3, ¿no?, en la que se permite este tipo de gestión. Una es la amenaza a poblaciones, ¿no?, que es verdad que en este caso, como tú me mencionabas, esta es una región, si bien no densamente poblada en un sentido demográfico, pero sí con muchos núcleos de población, y estamos viendo que hay mucha gente desalojada. Otra cuestión es la necesidad de coordinar autonomías, y esto es algo que también, cuando hemos estado ante todas las emergencias que en los últimos años hemos venido experimentando, es algo que hemos comentado, ¿no? Qué difícil es gestionar, y debería ser mucho más fácil, los recursos autonómicos, los incendios, pasó con la pandemia y con otra serie de cuestiones. Es verdad que ahora esto es más una previsión que otra cosa, porque el incendio de Ávila todavía no ha pasado a la Comunidad de Madrid, ¿no? Dicho esto, claro, sí que llama un poco la atención en comparación con el propio incendio de Guadalajara, que es el más reciente. Todavía tenemos en el recuerdo el incendio de León del año pasado, del verano pasado, donde no hubo que recurrir a este tipo de coordinación, y donde las comunidades autónomas consideraban que sus recursos de coordinación eran suficientes. Eso no quiere decir que ni a Guadalajara ni en otros lugares no se enviaran, no sé, fuera la UME, no fuera el Ejército, no fuera otro, porque no es esto, es una cuestión de coordinación. ¿Por qué se ha solicitado de una manera tan rápida, tan inmediata? Bueno, pues aquí estamos más en un terreno de la interpretación, creo yo. Yo no estoy capacitado para decir si estaba totalmente justificado. Es verdad que en comparación con otros casos, algo llama la atención. Espero, y así deseo, que la responsabilidad sea compartida, y que no el hecho de que ahora la coordinación pues esté en el CECOPI y esté el ministro allí, la responsabilidad no pase exclusivamente al ministro, y por lo tanto el reproche por los males que puedan acontecer se dirijan al gobierno central. Quiero creer que esa no es la estrategia, pero la interrogación está abierta, ¿no? Estefanía, luego Josep. Sí, siempre que se produce una tragedia en este país, y ya lo vimos en el caso de la Dana, sobrevuela la sospecha de quién asume la gestión de lo que está pasando y qué intereses políticos hay detrás de pedir una emergencia nacional, de no. En donde es evidente que este caso, también por cómo se ha gestado, por la histórica refriega que hay entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, pues tenemos más la vista ahí puesta. Pero aquí hay varias cosas. Yo, desde luego, tampoco conozco la casuística total de la Comunidad de Madrid para tener un juicio de valor sobre si es importante que el Estado hubiese asumido parte del control. Pero
viendo los planos de análisis, por un lado vemos que de los rescoldos de lo que dejó la Dana, el PP en aquel momento adoptó una estrategia muy de decir, vista la mala gestión de la Comunidad Valenciana con el hecho de tener que haber anticipado previamente las emergencias, el PP adoptó un poco esta línea de, no, estas cosas siempre tiene que hacerse frente al Estado, ¿no? Siempre tiene que estar al cargo del Estado, contraviniendo lo que es una realidad hoy, que es que el PP gobierna en la mayoría de comunidades autónomas y que es un partido que se quiere presentar como un partido más apegado a la comunidad, al regionalismo, a los municipios. Aquí la realidad es que haya emergencia nivel 2 o emergencia nacional, solo cambia quién lidera. Y esto es importante. A veces caemos en el error de pensar que si lidera el Estado, o en este caso el encargado de la UME, pues hay más efectivos. No, esto no es así. Para que la gente lo entienda, lo único que cambia es quién va a liderar eso. La comunidad autónoma puede hacerlo incluso en situaciones muy críticas. Quiero recordar 2 precedentes. Cuando hubo unos incendios muy importantes en Cantabria, el propio Rivilla dijo que él estaba coordinando el operativo y le pedía al Estado que le mandara los recursos. En el año 83, lo tengo aquí apuntado, el Endacari Garaikoetxea, en unas inundaciones muy importantes que hubo en el País Vasco, en aquel momento gobernaba Felipe González, asumió el liderazgo y básicamente el Gobierno de España le ponía a su disposición los efectivos que necesitara. Por tanto, vemos que es una cuestión más de quién lidera el operativo, aunque se ha añadido otra nueva variable que también se dijo con la Dana, y es si afecta más de una comunidad autónoma, y a lo mejor también hay parte de la lógica que se ha querido asumir con esto, creo que toca también con la provincia de Ávila. Sí, eso es. Pues se supone que debe elevarse la emergencia porque ya no es solo una comunidad, sino que está afectando a varias. Entonces, esto yo creo que es lo único que cambia. Claro, cuando cambia quién lidera, también cambia a quién podemos hacer responsable. Y esta es obviamente la derivada política de lo que está pasando. Pero yo insisto, no son más efectivos. Sea quien lidere, puede contar con todos los efectivos al alcance. Josep. Yo, 2 cosas, digamos, elevando un poco a otra dimensión el debate, ¿no? Primera de ellas, el negacionismo del cambio climático, que está absolutamente instalado en nuestra sociedad y que cuando hablas de este tema, bueno, te toman como si tuvieses ganas de amargarles la vida a todos y que estos son fantasías y no sé cuántas cosas más. No sé dónde tendremos que llegar para que nos lo tomemos en serio. Y de otra parte, la impunidad absoluta de la humanidad sobre la Tierra, que es que lo hemos visto reiteradamente en estas operaciones expansivas de creación de espacios ocupados en lugares lo más diversos y lo más necesarios para la continuidad de la vida en la Tierra. Hemos destruido campos, hemos destruido bosques, hemos destruido simplemente para ampliar y extender la capacidad del humano de hacer de las suyas por estas tierras, ¿no? Esto me parece que son 2 cosas estructurales que se aceleraron evidentemente a lo largo del último siglo y que están contribuyendo muy poderosamente a la situación y lo que está ocurriendo. Evidentemente hay una parte del cambio climático en la que tenemos poco que hacer porque son las leyes de la naturaleza, pero una buena parte de esta situación es debida al comportamiento humano que ha ocupado una serie de territorios que no tenía que haber ocupado y que no muestra un respeto especial en la defensa de la naturaleza, que es absolutamente fundamental para nuestra supervivencia. Ser Podcast. Venga, hablemos de Zapatero. No dejamos de mirar lo que pasa en Madrid y en Ávila. Dentro de unos minutos volveremos hasta la zona y seguiremos reuniendo testimonios. Pero, siendo como es uno de los asuntos, el asunto ahora mismo políticamente más relevante, hay que repasar y comentar lo que ayer se escuchó. Yo creo que a Zapatero ya le han escuchado mucho desde ayer, desde su entrevista en Televisión Española. Vamos a recuperar algunas de las cosas que dijo. En resumen, el expresidente, novedad, pues no aportó ninguna, ¿no? Volvió a negar el tráfico de influencias, volvió a negar que haya tenido o que tuviese ningún papel en el rescate de Plus Ultra. No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Negó que él tuviera nada que ver en la creación de Análisis Relevante. De cierta manera vino a confirmar que los clientes que tenía esa consultora lo eran por él.
no dijo, eran mis clientes, pero sí vino a decir, venían porque estaba yo, ¿no? O porque sabían que yo trabajaba con ellos como consultor. Sostuvo que él siempre ha cobrado por trabajos hechos. Una de las dudas de los investigadores es si las facturas eran falsas y si obedecían a trabajos que nunca se hicieron. Bueno, él dice que sí, que se demostrará. Como dice que sus hijas también hicieron los trabajos por los que cobraron y que también se va a demostrar ante la justicia. De las joyas. Bueno, aquí es el único punto en el que deja un resquicio, una rendija pequeñita, a la aceptación de un error. Sea como fuere, más allá de la opinión que él pueda tener sobre si fue ético o no en su momento aceptar esas joyas que están valoradas en más de 1 millón de euros, la clave sigue siendo quién, cuándo y por qué le regaló esas joyas. Ahí tampoco aportó nada nuevo. Vino a decir que de contárselo se lo contará al juez. Lo único que quiero dejar aquí claro es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Y fueron fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo. ¿De Arabia Saudí? Así de claro. No voy a decir el país. En ningún país, insisto, quiero que ante el juez explicar todos los extremos. Y de esa frase de ni uso ni destino, no hubo enriquecimiento patrimonial, de ahí no se le podía sacar. Básicamente era, digamos, el argumento, entiendo, que ha construido con su defensa, ¿no?, para responder al asunto de las joyas. En el fondo da la sensación de que ayer no se trataba tanto de aclarar las cosas como de apretar las filas, ¿no? O tener, digamos, un punto de anclaje para que el PSOE y el gobierno sigan creyendo, defendiendo la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque claro, ¿cómo defiende su inocencia si él mismo no sale a defenderla ante la aparición de nuevas acusaciones, ¿no? El silencio no era una boya a la que agarrarse. Y ayer, en esa entrevista, ya digo que no aporta grandes novedades o no responde a las grandes dudas. De hecho, Miguel Ángel Campos. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Te hemos convocado para que nos ayudes a poner en orden todo aquello sobre lo que Zapatero no arrojó luz, esas zonas de sombra que siguen existiendo, después de su entrevista de ayer. Sí, fundamentalmente los pagos recibidos de análisis relevante, también los abonados por inteligencia prospectiva a la empresa de sus hijas y el asunto de las joyas. En cuanto a los pagos de análisis relevante, Zapatero defiende que esos casi 500.000 euros abonados directamente al expresidente y otros 300.000 a la sociedad de sus hijas no proceden de Plus Ultra porque nunca hizo trabajo alguno para la aerolínea. Por tanto, según Zapatero, esos pagos proceden de otros clientes. Si es así, debe ser relativamente sencillo para el expresidente enumerar a esos clientes, así como los trabajos de consultoría efectivamente realizados para ellos y qué labor de maquetación y preparación efectuaron sus hijas para los mismos. El expresidente aludió al respeto al procedimiento judicial. Dijo que sus hijas podrán justificar su parte cuando acudan al juez Calama. Si es cierta la tesis de Zapatero, debería poder trasladar al juez qué clientes le contrataron y estos corroborar en sede judicial que efectivamente decidieron contar con sus servicios y pagarle por ello. Luego está, Pedro, el tema de las joyas. La defensa de Zapatero se comprometió durante su declaración judicial el pasado 17 de junio a explicar su procedencia en 10 días máximo. Ha pasado más de un mes y seguimos sin respuesta. Ayer se limitó a decir que lo explicará al juez cuando proceda y que fue un regalo de cortesía personal recibido hace muchos años. Atención a la palabra personal. Regalo de cortesía personal. Con eso intenta salvar la norma aprobada por el propio Zapatero en 2005 para la concesión de regalos al Ejecutivo o altos funcionarios en función de su cargo. Negó el contrabando y no dijo que las hubiera declarado Hacienda en su momento, de lo que se colige que no lo hizo, fiando el resultado penal a la prescripción. Por cierto, respecto a las joyas, hoy hay una novedad. Anticorrupción confirma al SER lo avanzado por El Mundo, que ha pedido al juez ampliar el análisis de la Juar para averiguar la fecha exacta del montaje de esas piezas. Con ello intenta saber ¿cuándo pudo recibirlas Zapatero? Básico para la prescripción de los posibles delitos fiscales. La petición de la Fiscalía, dicen fuentes del Ministerio Público a la SER, se produjo hace ya unos días. No tuvo que ver la entrevista de ayer. En cuanto al tráfico de influencias, que es lo mollar y de lo que pende toda la causa, es lo más débil contra Zapatero, a pesar de las confesiones de su amigo Julio Martínez y de los dos directivos de Plus Ultra, porque ninguno ha podido decir, no ya ante qué funcionario o autoridad pública se produjo la supuesta influencia,
influencia, sino ni siquiera si esa influencia se produjo. Y existe contradicción y falta de prueba contra Zapatero en la única pista de la posible influencia evidenciada ante el juez por Julio Martínez. El que fuera amigo de Zapatero dijo al respecto al juez que el expresidente le envió un WhatsApp avanzándole que la SEPI iba a aprobar el rescate a Plusultra días antes del acuerdo oficial. Sin embargo, no pudo aportar la prueba porque había borrado el WhatsApp de Zapatero. Pero hay una contradicción porque en la causa, Pedro, consta un WhatsApp de Julio Martínez de ese mismo día que no había borrado. Un WhatsApp remitido por Martínez al magnate venezolano vinculado a Plusultra, Camilo Ibrahim, en el que Martínez le dice que la SEPI, y no Zapatero, le ha comunicado a él, a Julio Martínez, la concesión del rescate. Gracias, Campos. Bueno, hasta luego. Zonas de sombra que ya se irán aclarando. O no, ya lo veremos. Quiero decir, al final, estas son las investigaciones que le corresponden a los tribunales. Dame un segundo, Josep Bravo, yo contigo, pero es que quiero sumar una reflexión desde el ámbito de la política. Quiero que saludemos a Irene Montero. Irene Montero, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. No sé si ayer estuvo usted viendo con detalle esa entrevista. En todo caso, si no la ha hecho, después lo habrá escuchado. ¿Con qué sensación se quedó usted? No sé si le han servido las explicaciones del expresidente. Bueno, yo creo que pinta muy feo, la verdad, Pedro, y que hay muchísima gente que lo ve así, que si no puedes aclarar las cosas que hay, pues es que seguramente las cosas que hay no son bonitas. Y detrás de eso pues hay una realidad, que es que el Partido Socialista pues cada vez tiene más dificultades para poder seguir al frente de un gobierno, para hacer algo útil para la gente. Que sus principales operadores políticos van cayendo uno a uno por muchos factores diferentes, pero la realidad es que siguen en un gobierno que no están utilizando ni para resolver el problema de la vivienda, ni para acabar con la corrupción, ni para luchar contra las violencias machistas de una forma adecuada, ni para utilizar el dinero que se están gastando en armas en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación. Ahora nos quieren colar una ley del suelo por la puerta de atrás para legalizar proyectos urbanísticos ilegales retroactivamente y para seguir dando mano y rienda libre a la especulación. Y yo creo que eso es un problema para nuestro país y que de aquí tenemos que salir por la izquierda, como siempre ha pasado, ¿no? Ya nos hemos repuesto a la corrupción de Felipe González, al 135 que pactaron el PSOE y el PP en el peor momento para que el dinero de los españoles fuese a los grandes inversores antes que a los servicios públicos, y ahora de la decepción de este gobierno del PSOE y de Sumar, pues también hay que salir por la izquierda y con la esperanza y la certeza de que tenemos que seguir avanzando en derechos. Ahora le pregunto por algunas de esas políticas que usted ha mencionado, por ejemplo el decreto de vivienda, que es muy relevante, esto es así. Pero permítame que vuelva al caso del expresidente, en una doble dimensión, de todo lo que se sabe o de todo lo que se sospecha. En su opinión, ¿cuál sería la conducta más reprochable al expresidente? Yo creo que todavía tenemos muchas cosas que aclarar, y que lo que ve la gente es que seguimos sin respuestas. Y ese es principalmente el problema, que cuando no puedes dar respuestas es seguramente porque la respuesta verdadera es un problema o es una decepción. Y ese sentimiento yo creo que es el que tiene muchísima gente. El de la decepción, mucha gente seguramente que es progresista quiera creer que no es para tanto, quiera creer que no hay nada, pero al final lo que hay, creo, es una profunda decepción y una necesidad de que la izquierda cumpla con su función en la sociedad. Porque nosotras tenemos que ser capaces de demostrar que las transformaciones de nuestra sociedad son posibles, que revertir las injusticias es posible. Y ese es el rol que tenemos que ocupar, en lo que ahora creo que mucha gente siente en duda, y lo que tenemos que demostrar que tiene que seguir siendo así. A lo largo de la historia siempre nos hemos repuesto a todas esas decepciones y lo tenemos que seguir haciendo, pero creo que ahora mismo el principal problema es ese, es que la gente tiene una enorme decepción y que todavía sigue sin respuestas. ¿Usted cree, como cree el PP, que estos casos de corrupción se infiltran directamente en la Moncloa, que alcanzan incluso al presidente? La teoría es: nada de esto ocurriría o habría podido ocurrir sin, de alguna manera, la colaboración de Pedro Sánchez.
Seguramente el Partido Popular lo sabe por experiencia propia y precisamente por eso nunca la solución a los problemas de España y mucho menos aún la corrupción va a pasar por el Partido Popular, porque ellos todavía no han tenido la decencia de explicarle a España, ellos y por cierto la derecha judicial de este país, quién es M. Rajoy, que todavía no lo sabe nadie, Pedro, en este país. Pero vamos, yo creo que todo el mundo puede ver, también por ejemplo con el caso Leire o cuando hablamos de Santos Cerdán o cuando hablamos de Ábalos, la gente yo creo que lo ve con mucha claridad. Nadie le cogería el teléfono a Leire o nadie le aceptaría una reunión si no supiese que está conectada con las más altas instancias del Partido Socialista y del Gobierno. Tú no te sientas con cualquier persona, tú no hablas con cualquier persona, y menos de cosas como las que hablaban. Creo que todo el mundo ve que si se recibía a esas personas, si esas personas tenían el poder para hacer lo que hicieron, no es porque fuesen manzanas podridas, es porque tenían acceso al presidente del Gobierno y a los más altos espacios de decisión, tanto del Partido Socialista como del Gobierno. Y eso es como ha funcionado el poder en España siempre. Es que ese es el problema, que en España el poder siempre ha funcionado así. Élites económicas que están compinchadas con élites políticas, obviamente no con todos, pero sí con quien tiene poder suficiente para estar en esas estructuras y hacer que esas estructuras sostengan la corrupción y sostengan el intercambio de mordidas a cambio de concesiones de contratos públicos. Entonces, esto necesita una solución urgente. ¿Por qué nadie dice ni un euro más? Que se suspendan los contratos con Acciona, con todas las empresas corruptoras de este país que están en los papeles de los juzgados. ¿Por qué no hacemos de una maldita vez algo que rompa con la estructura de corrupción? Pues ese es el problema, que si no haces nada, pues la estructura se va repitiendo. Y por supuesto que sí, esto no son casos aislados, digamos. Aunque tú puedas analizar la moralidad o, no sé, el buen hacer de cada servidor público de forma individual, pero el problema de la corrupción es un problema estructural y todo el mundo lo sabe, que tú no hablarías con una persona en concreto si no supieses que es porque tiene acceso al jefe. Si no, no lo haces. Buscas otra persona que sí lo tenga. En su opinión, ¿a qué debería dedicarse un expresidente del Gobierno? Mira, yo creo que es bueno que nosotros regulemos esto y que lo hablemos con honestidad, porque una vez que tú has tenido una responsabilidad como la de presidente del Gobierno, sigues teniendo de hecho una responsabilidad moral, ética, una influencia en tu país y por supuesto en tu partido, con los compañeros y las compañeras de militancia. Yo creo que es buen momento para hablar de la política, para hablar también, por ejemplo, de cuáles son las retribuciones que reciben las personas que han estado ocupando cargos de responsabilidad, en el sentido de que cuando esas retribuciones no son suficientes o tienen grietas, pues al final solamente hacen política a los que tienen pasta de antes, a los que les financian las grandes empresas o los grandes medios de comunicación les dan espacio o los que por cuna tienen la posibilidad. Entonces necesitamos que la gente, cualquiera, pueda hacer política con salarios decentes y de una manera en la que además haya unas garantías de que por hacer política no vas a recibir todo el peso de la guerra sucia del Estado que en estos años también hemos visto que opera. Pero evidentemente yo creo que no podemos confundir cuál es un debate sano o democrático sobre cuáles son las funciones que puede tener y las retribuciones que puede recibir por ello un expresidente o cualquier otro alto cargo, que por cierto lo tendríamos que hablar también de quienes han ocupado altos cargos en el sistema judicial de nuestro país o también, ¿por qué no?, en los medios de comunicación, que también cumplen una función de modelación de la opinión pública y de decidir sobre qué temas se hablan, y sin embargo, por ejemplo, ni un solo jefe de medio de comunicación, ni un solo propietario de medio de comunicación, ni un solo propietario o propietaria como Ana Rosa Quintana de productoras de este país hace una declaración de bienes para que sepamos cuando dan una noticia. Por ejemplo, Ana Rosa, cuando lleva Desocupa a la televisión, si es porque ella especula también con la vivienda y tiene un negocio de especulación. Pues creo que ese debate, que es sano y que es democrático y que sabéis que Podemos siempre lo ha impulsado, no tiene nada que ver con ver si han pasado cosas que tú mismo no puedes explicar. Eso es otra cosa diferente que entra más dentro del ámbito de la regeneración democrática que se tiene que producir en este país. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Le preguntaba antes a qué debe dedicarse un expresidente. Ahora le voy a preguntar a qué cree que debe dedicarse una ex vicepresidenta, ¿no? Y estoy pensando en el caso de Yolanda Díaz. ¿Entiende usted, o entiende su partido, esa candidatura a la Organización Internacional del Trabajo para cuando deje de ser vicepresidenta? Bueno, me esperaba completamente que Pedro Sánchez hiciese algo así por Yolanda Díaz. No tengo
La verdad, nada que decir. Prefiero, la verdad, aprovechar el tiempo, Pedro, como no sé si luego me vas a preguntar, para mandar ánimo a las personas afectadas por los incendios, que están siendo terribles, los de Ávila y de Madrid, terroríficos, y gracias a los servicios de emergencias, porque se juegan la vida por todas. Me parece increíble que ayer los bomberos de la Comunidad de Madrid estuvieran saliendo a decir que no se les había activado y que no tienen medios, pero bueno, ahora la prioridad es apagar esos fuegos, y quiero también, Pedro, dedicar un minuto a hablar de las 4 víctimas de violencia machista que ha habido en 24 horas en España, que no están ocupando ni una sola portada de periódico. 120% más de llamadas al 016 el día de la final del Mundial, y nunca es el momento de hablar de la violencia machista, nunca es el momento, nunca es la prioridad, cuando es el principal problema de seguridad que tiene nuestro país, que la violencia machista sigue matando. Así que, por favor, que todo el mundo ahora en verano, especialmente, ante la más mínima duda, por favor, que llamen al 016, que hay expertas que les van a ayudar. Por favor, seas amiga, familiar, seas una mujer víctima, por favor, ante la más mínima duda, llamen al 016. No es por entrar en un debate, dice usted, nunca es el momento de hablar de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Momentos encontramos, señora Montero, y en este mismo programa lo hemos hecho. Algunos medios sí lo hacéis. Tienes razón que algunos medios sí lo hacéis. Esta semana hemos conversado, por ejemplo, con la fiscal delegada coordinadora, ¿no? Y nuestra compañera Mariola Uribe nos ha ido contando los casos. Y de hecho, Mariola lleva muchos años cubriendo y haciendo ese periodismo, pero de verdad es increíble que haya 4 mujeres. Si no fuesen mujeres, 4 asesinadas en 24 horas, un 120% más de llamadas al 016, ocuparía todas las portadas. Y si tú miras las portadas de los últimos días, parece que es un tema que molesta y que hay que ocultar. Mire, entonces, no puede ser. Un argumento, en este caso además personal de esta semana, era precisamente si las 4 personas asesinadas fueran políticos, periodistas, o yo qué sé, policías o guardias civiles, estaríamos dándole otra relevancia. Esto es así, y la convicción no se la niego. Y eso es solo la punta del iceberg, Pedro, porque si hay 4 mujeres asesinadas y sabemos que al menos 1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida, eso quiere decir que ahora mismo hay muchas mujeres que las tenemos que hacer caso, porque parece que solamente muertas las creemos, solamente cuando son asesinadas entonces nos preocupamos, y no, tiene que haber mucho trabajo antes, campañas de prevención, detección precoz, y ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo, y precisamente por eso ha sido tan irresponsable abrirle la puerta pues al negacionismo y a todos los que siguen diciendo que el problema es el feminismo y que los afectados son los hombres que reciben denuncias falsas y les destruimos la vida a las feministas. No, el machismo mata y es el principal problema de seguridad que tenemos en España. Déjeme que le pregunte ya una cosa más sobre la vivienda. Ha mencionado usted antes el decreto de la vivienda. Entiendo que, aunque ahora mismo de aquello que conocen ustedes tienen más reparos que otra cosa, ¿no? Pero van a mantener la negociación de aquí a la semana que viene. Bueno, es que la negociación es muy sencilla, que no nos cuelen la ley del suelo por la puerta de atrás, que ya la paramos 2 veces cuando estábamos dentro del gobierno, que luego cuando nos echaron del gobierno la llevaron otra vez y tampoco les salió, y que no la pueden colar por la puerta de atrás tomando como rehenes a las personas inquilinas y metiéndolo en un decreto de prórroga de alquileres que es necesario y que además le falta una moratoria completa de desahucios para que no veamos las escenas como las de Mari Carmen y tal. O sea que no se puede legalizar proyectos urbanísticos ilegales, que no se puede hacer una reforma que está diseñada explícitamente para la operación Chamartín que hicieron Sumar y cuando estaba en la Comunidad de Madrid, para permitir que esos suelos expropiados a la gente terminen en manos del BBVA, de la constructora San José y Merlín, de los promotores de esa operación, que no se puede utilizar un real decreto que la gente está esperando como agua de mayo de prórroga de alquileres porque está hasta el cuello que no puede pagar el alquiler, para colar por la puerta de atrás una ley del suelo que no tiene números y que es una infamia para seguir especulando. Para eso que le pidan los votos al Partido Popular. Irene Montero, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias, Pedro, que tengáis muy buen día. Igualmente. Bueno, Gonzalo, Estefanía, Giuseppe, empiezo ahora por ti. Hablemos de Zapatero. Hablemos de lo que dijo ayer, o de lo que no dijo ayer, de la utilidad que tuvo esa entrevista. A mí lo que más me sorprende es eso, que hiciera la entrevista, porque para decir lo que dijo, si ya lo había dicho todo, es decir, si no ha aportado nada especial ni significativamente bueno. Ha dejado sobre la mesa además alguna curiosidad, el tema de las joyas, lo esquivó de una manera que ahora, en fin, creo que todos los que nos preguntamos es que nos gustaría
gustaría saber quién fue quien se la regaló, porque creó una especie de misterio en torno a esta figura que, en fin, después cuando veamos la realidad quizás tengamos alguna sorpresa, ¿no? Es verdad que Zapatero siempre ha tenido una cierta confusión discursiva, no ha sido nunca un orador, digamos, a la francesa. Siempre ha tambaleado un poco cuando habla, ¿no? Pero realmente era difícil entender cuál era el objetivo de todo ello, porque no aportó ningún elemento que realmente pudiese hacer pensar que todo lo que se ha construido era una bola de nieve y que debajo no hay nada. Su rotunda afirmación en el caso Plus Ultra es la única cosa quizás que se verá evidentemente en la justicia. No se entiende tampoco que esta intervención pudiese ayudar mucho al PSOE. Más bien yo tengo la sensación de que al PSOE se le hará cada vez más pesado tener que aguantar esta figura, ¿no? Y en cualquier caso sí que me parece evidente que aquí se plantea una cuestión que nunca se ha querido afrontar, que es el papel de los expresidentes, qué se pueden permitir y qué no se pueden permitir. Es obvio que tienen derecho a ganarse la vida, es obvio que tienen derecho a hacer actividades, pero yo creo que esto requeriría, si no hemos conseguido que ellos, por el comportamiento natural, pues demuestren lo que hay que hacer, pues de algún modo, de alguna manera se tendrá que regular, tengo la sensación, ¿no? Claro, pero fíjate, Josep, dices tienen derecho a ganarse la vida. O sea, ya solo con la condición de expresidente ya se la ganan. Por supuesto, por supuedo. A partir de ahí todo es a más. Creo que en el fondo hay una cuestión moral, es decir, no todos los expresidentes de cualquier país se comportan de la misma manera, ¿no? El general de Gaulle o cualquiera de sus sucesores se comportaron muy distinto en Francia, ¿no? Gonzalo. Y la cuestión es que él parecía que se comportaba de una manera distinta al de otros expresidentes como Felipe González y José María Aznar. Y de hecho su credibilidad viene más de eso que de, como tú decías, Josep, de su capacidad discursiva o del fundamento ideológico de su posición política. Antes recordábamos en uno de los cortes publicitarios que ahora se habla mucho de que Zapatero es el referente de la izquierda, pero el 15M y por lo tanto todos los partidos que surgieron de ahí surgieron contra el gobierno de Zapatero por defección ideológica a la hora de enfrentar una crisis financiera global, no por una cuestión de corrupción, sino por un momento en el que se interpretaba que la socialdemocracia había diluido algunas de sus convicciones y que si bien en cuestiones de materia civil y de derechos evidentemente todavía era una opción progresista, en materia económica y de redistribución de la riqueza no lo era, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que lo que está decepcionando Zapatero es esa imagen de político honesto que se parecía ciudadano medio y que, bueno, además había tenido el acierto, pese a esto que acabo de decir, de saber diagnosticar que el PSOE para sobrevivir tenía que apoyarse en esas nuevas izquierdas que habían surgido contra él, ¿no? Entonces era una sensación de, bueno, este es un tipo más auténtico que otros. Claro, cuando él sale a las entrevistas, lo que hace es, una vez tras otra, acabar con esa imagen. Porque incluso si, como me decía ahora Campos, parece que todavía no se han encontrado ningún indicio firme de que él influyera en el rescate, ¿no? Y que parece que ahí la acusación es donde flaquea más. Incluso si esto es así, claro, la sensación cuando él sale a la palestra es que él hacía cosas que no hace el ciudadano medio. O sea, que informes orales, que trabajaba en consultoría, pero esa consultoría, bueno, pues se parece mucho a generar influencias y atraerle gente a uno, que claro, que sus hijas reciben el mismo dinero que la consultora. Hay cosas extrañas, que acepta unas joyas que, bueno, dice, yo no tenía ningún interés patrimonial. Bueno, ya, pero las joyas están ahí. Es decir, no hace más que arrojar una sensación de distancia respecto a esa imagen de tipo honesto, normal, en el buen sentido y auténtico que teníamos de él, ¿no? Es curioso, o sea, voy contigo, Estefanía, ¿cómo defender que no tienes un interés patrimonial en unas joyas que te quedas? Que las tienes en una caja fuerte, bueno, pues digo yo, la ausencia absoluta de interés patrimonial en unas joyas es que no te las quedes, si las has recibido, digamos, en tu condición de presidente, ¿no? Porque tampoco sabemos cuándo las recibió. A ver, Zapatero es un gran político y ayer cuando tiró esa coletilla,
yo creo que encontró una forma de expresar algo que si rascamos en esa coletilla no hay interés patrimonial, ha dado para meme, es decir, ha dado para meme el asunto. Vamos a ver, ayer fue 23 de julio. 23 de julio es una fecha muy importante para este gobierno. Es el día en que Pedro Sánchez obtuvo nuevamente una mayoría para volver a gobernar. Yo creo que Zapatero, obviamente, el gobierno no le puede desahuciar. Es decir, tienen que jugar un poco a las ambivalencias, respeto a su presunción de inocencia, que es como decir que el agua moja, porque todo el mundo tiene respeto en un sistema de Estado de Derecho a su presunción de inocencia, tiene derecho a tenerla. Pero el gobierno no puede coger y soltar lastre y ponerse a mal, porque Zapatero es, sobre todo, por la honestidad que siempre había trasladado al electorado progresista, a Pedro Sánchez siempre se le ha visto más estratega. Zapatero salva, yo creo, en parte, ayuda a salvar el 23 de julio de hace 3 años, porque transmite esa ilusión al electorado progresista. Entonces, Zapatero es como la pátina moral o la ilusión en medio de todo el Congreso que no puede aprobar leyes, escándalos de corrupción presunta uno tras otro. Entonces, es lo que les queda para ilusionar a su gente. Yo creo que la entrevista de ayer, de algún modo, sí fue para darle al gobierno un poco de oxígeno, de no hace falta que salgan ustedes a responder, ya salgo yo, y así pueden ampararse en mis palabras, que tampoco aclararon demasiado. Y luego, otra cosa. A mí no me queda muy claro qué quiere decir un regalo personal de cortesía personal, pero parece que la tesis que sí que venía avalando el gobierno, o al menos dio la impresión por las palabras del presidente Pedro Sánchez, cuando dijo aquello que la España de 2026 no es la de 2007, que todos los presidentes recibimos regalos, parece que sí que se quería hacer pasar por, o era la tesis que también ha irradiado el propio gobierno o el PSOE, que esto era un regalo de cortesía de algún otro país, es decir, en calidad de presidente, por lo cual sabemos que estos regalos, en teoría, van por valija diplomática, por lo cual no sé si hay como un documento que acredite esto ha salido de aquí, pero es que el documento hace falta. Por mucho que tú digas no hay interés patrimonial, no, eso es como una consigna política, pero ¿de dónde ha salido eso? Es lo que tiene que mostrar ante el juez para que quede claro cuál es el origen de todo esto. Yo creo que obviamente ayer no se despejó nada, simplemente se le dio un poco más de oxígeno al gobierno y esto va a tener un largo recorrido, incluso cuando Zapatero, el periodista Javier Ruiz, intenta un poco hurgar ahí, este señor no era su amigo, dice, bueno, esta es su estrategia procesal, no voy a opinar sobre su estrategia procesal. Pero veremos, porque hay incentivos, si en estas, lo acabamos de ver antes de ayer con el caso de Aldama, hay incentivos para estas presuntas tramas, que haya gente que su estrategia procesal sea salvarse a sí mismo y los otros pues ya Dios proveerá. Josep. Yo creo que añade confusión a la confusión y que además interviene en un momento y se convierte en noticia en un momento nada oportuno, porque está tapando lo más importante que está ocurriendo ahora mismo, que es la consolidación definitiva de la derecha española en el autoritarismo postdemocrático. El pacto ya claro, sin ninguna ambigüedad, entre Vox y PP, con la prioridad nacional y el requisito de arraigo como cuestiones fundamentales. Y esto es lo que en este momento debería ser el tema central, porque es una evolución de la democracia española hacia formas autoritarias y que tendría que tener el protagonismo y el propio gobierno tendría que emplearse a fondo en esta dirección. Y sin embargo, pues bueno, el que toca hoy es Zapatero. Pues me parece que desde todos los puntos de vista su presencia en este momento ha sido desafortunada y no ha añadido nada a favor suyo en su problema. La justicia dirá. Fíjate, incluso en términos de necesidades de tejer alianzas del gobierno, con otros partidos, quiero decir, pues tampoco aporta mucho, porque pues, que todos los demás, todos, Estefanía, hemos escuchado a Irene Montero, pero todos, el PNV, Esquerra Republicana, el Partido Popular, por supuesto, todos están en... pues no es suficiente. Exacto. O sea, Y ahí ha habido un pequeño cambio, Pedro, al hilo de lo que tú dices, que el primer día yo recuerdo que saltó la noticia y los socios en tromba nuevamente diciendo que esto era un nuevo caso de complot judicial, lawfare, bla, 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 pero tardaron 3 minutos en recoger el cable. Es lo que decía Gonzalo, los partidos del 15M que le montaron el 15M a Zapatero tienen ahí una situación muy compleja, porque de un lado, en el primer momento parecía que iban a salir a defenderlo. Consta que Zapatero tiene una muy buena relación con Podemos. Podemos es un partido que se ha sentido muy defendido por Zapatero, en el caso de Irene Montero cuando era ministra de Igualdad también.
Pero claro, a medida que van avanzando, vamos viendo los sumarios del juez o los escritos del juez, vamos viendo la dificultad para dar explicaciones, el bloque de progreso no se puede quedar ahí pegado. Es decir, claro que establecen un parapeto, hasta el propio Rufián estableció un parapeto, no es suficiente, claro. Ayer no se aportó ningún hecho. Si ayer hubiese salido con un documento que dijera, mire, esto eran las joyas de mi tía abuela, de no sé qué, aquí tiene el documento y acredito, bueno, pues la gente se hubiese callado, pero no hubo algo a lo que te puedas agarrar. Y también creo que este tipo de entrevistas también es para los convencidos y los no convencidos. El no convencido va a seguir no convencido y el convencido va a seguir convencido. Claro, es que el argumento, ahora voy contigo, todas sus respuestas serán circulares, ¿no? Yo, que soy un tipo con credibilidad, digo que las acusaciones y los indicios que minan mi credibilidad no son ciertos. Básicamente es lo que él decía, ¿no? En el corte que se ha sacado de una manera recurrente dice, no, en fin, ¿no? Y como yo no tuve contacto con nadie, las acusaciones se caen por sí mismas. Bueno, no se caen por sí mismas. Hay indicios, entonces tú tienes que volver a fundamentar tu credibilidad de otras maneras, ¿no? Claro, yo creo que los socios, pues primero, sencillamente, están atendiendo a esa falta de contundencia de sus respuestas. Segundo, los socios están en un momento en el que pueden intentar sostener un gobierno con el que creo que en tónica general están de acuerdo en cuanto a que, bueno, en este equilibrio muy, muy precario, quizás más que precario, es la mejor solución gubernamental posible. Pero claro, lo que los socios no ven ya, y no han visto nunca y no deben ver, es que tengan que sostener al PSOE. Que eso es otra cosa. Sí. Y es que, claro, todos los casos de corrupción de Ferraz, digo de Ferraz para, digamos, encapsular si es necesario, pero Ferraz, en la medida en que el PSOE se está organizando de una manera oligárquica que ha ido determinando todas las federaciones autonómicas, pues es casi todo el partido, ¿no? Y Zapatero, ¿qué es? Pues Zapatero es el vínculo, la gran fuente histórica de legitimidad del PSOE actual. ¿Por qué? Pues porque se rompió el vínculo con Felipe González, se rompió el vínculo, por tanto, con el PSOE de los 90 y 80, y él es, de alguna manera, en este nuevo PSOE, desde el último de los renacimientos de Pedro Sánchez, Zapatero es el vínculo con el partido del pasado. Claro, lo que los demás partidos dicen es, bueno, nosotros podemos sostener el gobierno en la medida en que esto sea posible y que se siga pudiendo avanzar en una agenda razonablemente pactada. Pero lo que no podemos seguir es sosteniendo al Partido Socialista, y esto es una cuestión del Partido Socialista. De todas formas, Podemos no se puede decir que lo tengan muy bien, ¿no? Porque en este momento ellos mismos están en franco fuera de juego. Su presencia y su capacidad de incidencia pública cada vez es menor. ¿Qué queda de aquel momento en que se lanzaron, que parecía que iban a conquistar el mundo, y cada vez, digamos, están más ausentes de un debate que, insisto, se está inclinando, decantando de una manera alarmante hacia el lado de la extrema derecha, y nadie hace nada para combatirlo directamente. Claro, es que fíjate, voy contigo, Estefanía, el panorama político es un Podemos en retroceso, Sumar con un futuro incierto o sin mucho futuro, por lo que parece, ¿no? El PSOE con dificultades evidentes por los casos de, bueno, Zapatero, Leire, Ábalos, Koldo, Cerdán, etcétera, etcétera. Y luego es verdad, la derecha juntándose así, muy abrazadita, ¿no? Muy pegadita. Estefanía. Es que, a ver, claramente el PSOE, de toda la composición que tú hacías, Pedro, parece que es el que tiene más problemas, pero yo creo que electoralmente es el que ha ido comiéndose a su izquierda. Es decir, hoy el PSOE es el que tiene los problemas, no lo tiene Sumar, no lo tiene Podemos. Ellos ya han atravesado otras travesías, han perdido escaños, pero el PSOE ahora es el que tiene los casos estos judiciales encima de la mesa. Pero es el que electoralmente parece que se ha comido a su parte, a su izquierda, y puede resistir. Aquí el problema para el bloque es los otros. Es un Sumar sin liderazgo, es un Podemos muy menguado, muy venido a menos. Son unos partidos independentistas donde Junts ya no está cómodo en este bloque de las izquierdas y lo demuestra con muchas votaciones, que a nivel económico está más alineado con el PP y Vox. Entonces aquí el problema ya es de renovación. Yo creo que el PSOE obviamente va a existir y va a sobrevivir. Pero luego, un matiz de lo que decía Gonzalo, no solo es sostener al PSOE, es que de pronto vemos Zapatero, pero Zapatero es un líder moral, Zapatero tal. Pero aquí el tema es, pero incluso, y es una persona individual, aquí el tema es, y es lo que deberían los socios fiscalizar,
si existe alguna relación, obviamente, entre Zapatero, el gobierno y el rescate de Plus Ultra. Sí. Lo que los socios, o sea, las joyas dan mucho juego, ¿no? Y es muy vistoso y es lo que la gente seguramente se queda. Pero en términos de fiscalización democrática, pues Zapatero es un señor que atravesará sus procesos y ahí está. Pero ¿qué nexo hay con lo que ha aprobado un Consejo de Ministros de España, que es el rescate de Plus Ultra? Ahí no vemos a los partidos estar insidiosos de, a ver, más información, queremos saber más. Dice Zapatero que no ha tenido ninguna comunicación ni ha hecho ningún trámite para, bueno, por el tema del rescate de Plus Ultra. Pero luego consta una reunión en el escrito del juez Calama con Escrivá en septiembre del año 20 que se dijo que no había sido por esto, que había sido por el COVID. Sí. Bueno, pero los socios ni siquiera hacen el esfuerzo de preguntar por estas cosas. Yo creo que los socios ya se han abandonado a peor será lo otro, estoy muy atrapado en este bloque, si me descuelgo parezco una especie de traidor, pero vuelvo, que los socios tienen que fiscalizar al gobierno. Zapatero es una persona que tendrá que atravesar su proceso. Tienes razón, Estefanía, porque además durante estos años quizás haya habido una falta de preguntas por el papel de Zapatero, al que veíamos efectivamente hacer una labor de mediación en calidad pues de expresidente, pero de una manera a lo mejor no sujeta a los controles debidos, quizás, ¿no? Y ha habido alguna señal acusatoria por parte de quienes han hecho muchas veces acusaciones no fundamentadas, que precisamente el presidente Zapatero ha denunciado. O sea, el presidente Zapatero se ha granjeado la confianza de Podemos. ¿Por qué? Pues porque les defendió cuando se judicializaron acusaciones que después se han demostrado falsas, sí, ¿no? Y eso lo ha hecho muy bien. Claro, muchos de esos mismos medios decían, Zapatero anda por Venezuela sin control, pactando con... Y bueno, pues no sabemos si esto es así. Pero claro, la sensación ahora es que alguien debería haber vigilado más qué es lo que estaba haciendo y cómo estaba haciendo José Luis Rodríguez Zapatero esa labor. No lo sé, pero sí que es verdad que todo también redunda en la idea de quizás la figura del presidente, sus competencias, sus labores, cómo se rinde cuentas, debería estar un poco más regulado, ¿no? Porque ha habido una confianza en su persona, en su autoridad, que de alguna manera puede haberse visto defraudada por una cosa o por otra, ¿no? Y entonces, insisto, me reafirmo en el sentido de lo que dice Estefanía, lo de las joyas. Bueno, pues desde luego ahí hay algo, y ahí hay un fraude moral importante, no sé si legal, dice que es un regalo personal, pero claro, en calidad de presidente del gobierno, un regalo personal, no sé cómo se pueden dividir las dos cosas. Pero veremos esto otros, no sé si hay indicios suficientes, pero desde luego hay una sospecha razonada. Ha sido interesante cómo hay un punto de conexión entre la argumentación del PP y de Podemos respecto a la responsabilidad de Sánchez, ¿no? El jefe de todo esto, ¿no? Que es lo que dice el PP y que es lo que ha venido a decir también Irene Montero, ¿no? Las cosas no ocurren si, yo qué sé, si Leire no llama en nombre de alguien, ¿no? Bueno, y es que al final, pero es que fíjate, es incluso sano que haya un punto de conexión entre Podemos y el PP en algo, porque quiere decir que alguien está fiscalizando algo, que hay cosas que en términos de responsabilidad política, ¿a quién culpas? A Lugier, que pasaba por allí. Es decir, tú tienes que pedir responsabilidades políticas, insisto, políticas, a quien manda en su partido o a quien manda en su gobierno. No puedes decir, no, la culpa es del secretario que estaba aquí en la mesa, el pobre señor. Sí. A ver, hay un matiz, que hay algo de falaz en ese argumento de Irene Montero, y es que, a ver, la culpa, la responsabilidad última es del secretario general, estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es que el secretario de organización, que fue el que mandaba a Leire a hablar con no sé quién, estuviese al mando del secretario general. Es decir, que Cerdán actuase por sí mismo o por el mando de Pedro Sánchez, pues es algo que está por ver. Y luego otra cosa, que Irene Montero no ha querido ahí mucho hincar el diente con lo de Yolanda Díaz. Bueno, no ha querido nada. nada. Pero vamos a ver, claro que un poco el chascarrillo está siendo... Sumar ha estado muy dócil y no ha querido hurgar tampoco en absoluto con todos estos polémicas, follones que rodean al PSOE ahora mismo, y Sumar Yolanda Díaz es vista por Podemos como alguien que los enterró, ¿no? Que la pusieron ahí para ser más dócil. Entonces, y ahora un poco en el imaginario popular, y ahora el PSOE la premia por haberse portado bien el socio. Yo sé. Sí, pero yo creo que esto demuestra la debilidad tanto de Sumar como de Podemos, ¿no? Porque una de las características de estos grupos es que se entusiasman en la psicopatología de las pequeñas diferencias y deben estar muy apagados y en este momento ni por eso reaccionan, ¿no? Sí. Bueno. Y de todas maneras, y perdona, Pedro, añado solo una cosa, hay que decir
que esto que ha dicho Estefanía es verdad, que ahora está en el imaginario esa sospecha de que esto es una especie de pago, vamos a llamarlo así. Por la docilidad. Es decir, ha sido seguramente la mejor ministra de Trabajo de la democracia y es una persona que tiene muy, muy, muy claras las prioridades de los trabajadores en el mundo contemporáneo. Entonces, bueno, no es que sea una mala candidata al puesto al que aspira, ¿no? Vamos a volver al estado de los incendios en Madrid, en Ávila. Alfonso G. Alfonso, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Alfonso está siempre pendiente de la evolución de los fuegos. Siguen activos, siguen sin control, siguen sin perimetrar. Y además, bueno, se van a sumar también medios europeos en algún momento. Sí, porque acaba de solicitar el Reino de España a Bruselas la activación del mecanismo europeo de respuesta ante emergencias y grandes catástrofes. El primer país que ha respondido a esta solicitud de España ante las autoridades comunitarias ha sido Grecia, que ya ha confirmado el envío de 2 aviones contra incendios, 2 Canadair CL-215, los mismos aviones que tiene el Estado español a través del Ministerio de Transición Ecológica, aeronaves que van a cruzar el Atlántico, el Mediterráneo en las próximas horas, se van a situar sobre la península ibérica, van a comenzar a trabajar también en esas labores de extinción. Es una decisión sin duda trascendente que deja clara la gravedad de esta catástrofe natural que está teniendo lugar tanto en Ávila como en la Sierra Oeste de Madrid y la imposibilidad, no solamente ayer de la comunidad autónoma madrileña de poder hacer frente con sus medios a unos incendios que son inextinguibles con esos medios que tenían, sino que también el Estado español pues ha tenido que solicitar ante las autoridades comunitarias ese apoyo. Los fuegos, como tú decías, siguen fuera de control, progresan lentamente, pero el viento, que ya está comenzando, igual que ayer, a incrementar su velocidad, pues a media mañana, Pedro, vamos a estar otra vez en rachas de 30 o 40 kilómetros por hora. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Hasta luego. Quiero que saludemos a Bárbara. Bárbara, muy buenos días. Hola, buenos días. Bárbara, tú creo que tienes 2 negocios en Pelayos de la empresa. Sí. Ajá. Sí. ¿Has tenido que abandonar el pueblo? No. Sí, fuimos de los primeros porque donde fue justo el fuego del accidente del coche, ¿sí?, estaba detrás de mi urbanización. Entonces fuimos de los primeros. Sobre las 4 así nos llamaron al telefonillo la Guardia Civil que estuviéramos alerta, y en cuestión de segundos, ni meternos en casa, que no fuéramos. Claro. Entiendo que en ese momento ya las llamas estaban cogiendo dimensión, ¿no? Sí, nosotros desde nuestra casa veíamos todo el humo. Claro. Todo el humo, o sea, no veíamos lo que es el fuego, pero todo amarillo, ya te llegaban las pavas. Entonces nos mandaron para el pueblo. Eso te iba a decir, ¿dónde has pasado estas últimas horas? ¿Dónde has estado? Nos mandaron al pueblo, porque lo que es el centro del pueblo, eso está bien. Vale. Pero yo fui allí, abrí el bar que tengo para que la gente se pudiera meter, eso era una locura, o sea, como de película, gritaba la gente porque estaba muy nerviosa. Y yo, como tengo una niña pequeña, mi madre que es mayor, enseguida no fuimos. Nos salimos de Pelayos y ahora estamos en Villaviciosa. Empezamos en Navas. En Navas se empezó a propinar otro fuego, entonces nos fuimos a Chapinería, ahí seguía llegando las pavas y ahora estamos en Villaviciosa. Ahí estáis en Villaviciosa. Claro, no has querido volver a Pelayos de momento. No se puede volver. Ya. No se puede, está cerrado. Los que están dentro no pueden salir y los que estamos fuera no podemos entrar. O sea, que hay gente que se ha quedado allí, ¿no? No sé si algún familiar tuyo. Mi hermano está allí y mis amigas también están allí porque ellos viven justo en el centro del pueblo. ¿Sabes qué pasa? Que Pelayos tiene mucha urbanización, que es el problema. El centro del pueblo es pequeño, pero el problema es que se ha quemado las urbanizaciones. ¿Y tú consigues hablar con ellos? Porque está habiendo problemas de comunicación. Poco. He conseguido hablar con mi hermano esta mañana y ya no le he vuelto a conseguir hablar con él. ¿De tu casa sabes algo? ¿De la urbanización en la que está? Se ha quemado la parte de abajo porque está pegada a un polígono, el polígono ha salido ardiendo y lo que es nuestra zona de piscina, barbacoas se han quemado, pero lo que son las casas no las han tocado. Las casas no, pero el polígono sí. No, el polígono sí, y luego lo que peor está es la zona de arriba, la zona norte, eso está todo está arrasado. La zona norte, que entiendo que es zona. O sea, me refiero, es zona de pantano, de pantano, eso. Todo lo de arriba, San Ramón, Javacruz. A ver, es información que nos va llegando que no es verídica, pero bueno, yo sé que se hacen quemadas zonas porque me ha llamado un amigo mío que su casa está arrasada. O sea, que está complicado el tema. Es duro, ¿no, Bárbara? Sí, muy duro, nos hemos quedado sin pueblo. ¿Tú eres de allí? Nos hemos quedado sin pueblo, sí. Dicen que ha tocado la zona del cole. Nosotros somos todos, encima todos tenemos las casas en las cumbres. O sea, que nosotros somos todos de allí.
La gente está, pues eso, desolada. Claro, sí, tiene todo el sentido. Bueno, Bárbara, gracias por habernos atendido. Espero que puedas volver a tu pueblo y ver a tu familia que está allí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir ocupándonos a partir de las 10 de los incendios durante un tiempo más. Gonzalo Velasco, Estefanía Molina, Josep Ramoneda, muchas gracias a los tres. Gracias, Pedro. Hasta pronto. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Quiero que saludemos a Julián. Hola, Julián, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Creo que eres propietario de una casa rural, ¿verdad? Sí, soy propietario de una casa rural y adicionalmente también tengo una casa particular ahí. Vale. Sí, en la zona concretamente entre lo que es Costa de Madrid y la urbanización San Ramón. Ajá. ¿De qué municipio estamos hablando? Pelayos de la Presa. Pelayos y de la Presa. pertenece a San Martín de Marbella. Sí. Ok, Pelayos de la Presa. Creo que tú fuiste desalojado ayer, como otra mucha gente. Efectivamente, fuimos desalojados alrededor de las 5 de la tarde. Y de hecho teníamos clientes en la casa rural. Y nada, en un principio tomamos la determinación de acercarnos lo máximo al agua, pues si teníamos que, yo qué sé, por una cuestión distinta. Y bueno, en ese preciso instante vino la Guardia Civil y nos desalojó, la verdad, de forma ordenada. Y nada, y nos sacaron hasta que fuimos hasta San Martín de Valdeiglesias. Y en San Martín de Valdeiglesias, bueno, pues informándonos un poco de la manera que podíamos, porque no sé si sabéis que se cayó la red. Y claro, estamos absolutamente incomunicados, ¿no? Entonces la información realmente era una información cara a cara, ¿no? O sea, era ver un poco si la Guardia Civil nos podía informar y conseguimos llegar por la noche a Madrid. A Madrid. Tienes una casa, tienes un negocio, como nos decías. ¿Sabes qué ha pasado con la casa y con la casa rural? No tengo absolutamente ni idea. O sea, tengo cero información. Cuéntanos, la casa rural, ¿en qué entorno está? Pues está en Costa de Madrid, está más o menos en tercera línea de pantano y está en un entorno, pues bueno, el tema es que al final, no sé si sabéis que la zona del pantano es prácticamente todo pinar, claro, ¿no? Entonces ahí estamos, pues bueno, un poco a las expectantes a ver qué ha pasado, ¿no? Desconocemos, nos llega información, algunos dicen que no ha afectado, otros dicen que hay mucho foco, bueno. Esperemos y crucemos dedos de que se salve, ¿no? Claro, no sé si tienes... Pero claro, el condicionante, o sea, el tema ya no es el hecho de que se salve o no, sino que obviamente la temporada está perdida, no cabe duda. Ya, claro, porque efectivamente uno de los atractivos de un negocio como el tuyo allí es el entorno, es la naturaleza. Absolutamente, es la naturaleza, es un remanso de paz, es una maravilla. A nivel naturaleza sí es un lugar, vamos, incomparable. Pero bueno, claro, obviamente, pues yo entiendo perfectamente que los clientes pues busquen otros destinos ahora mismo, ¿no? Claro, porque supongo que estas horas o las que vienen te va a tocar o recibir comunicaciones de quienes tenían reservas hechas o ponerte tú en contacto con ellos. De hecho, lo hicimos directamente ayer, ¿eh? O sea, ayer mismo teníamos reservas y directamente se lo comunicamos a los clientes con la devolución pertinente, claro, obviamente, y bueno, y sin tenerlo mucho, pero bueno, indudablemente está fuera de... Sí, está fuera de tu mano y de tu control, sí. No sé si tienes previsto intentar volver por allí para ver cómo están las cosas. Sí, bueno, de hecho ahora estamos un poco a la espera de saber en qué momento podemos acceder, pero por ahora siguen aparentemente focos y está ahí la UME y los diferentes efectivos trabajando, o sea que hasta donde sabemos es inviable acceder. Ajá. ¿Os habíais enfrentado alguna vez a un fuego así? Bueno, no así. En absoluto, no. En absoluto. Es tremendo. De hecho, en la zona, ya os digo, yo no recuerdo, llevo yendo desde el año 90, sí que es cierto que hemos tenido focos de incendios cercanos, ¿no? Pues, pero nunca de esta dimensión y desde luego de esta manera tan directa, ¿no? Claro. Pues Julián, ojalá haya suerte, y tanto tu casa como la casa rural estén intactos. Muchas gracias, Julián. Os agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es una constante que estamos escuchando esta mañana, ¿no? Gente que vive allí o que tiene negocios allí, que tuvo que marcharse y que de momento no sabe qué ha pasado. Que puede tener noticias, que puede tener sospechas, que puede tener temores, pero que no sabe qué ha pasado hasta que se pueda volver, ¿no? En algunos casos, como nos contaba el gestor de dos campings en esa zona, en algunos casos ya saben que en el caso del camping de la Ardilla Roja, creo que se llamaba, el fuego se lo ha llevado prácticamente todo por delante. Los bungalows, los mobile home, todo. Salvo alguna parte, nos decía, ya no queda nada. Vamos a marcharnos hasta Cenicientos. Allí hay una compañera de la SER, Belu Jiménez. Hola, Belu.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. ¿Has conseguido llegar al final a Cenicientos? Pues sí, este centro de mando de Cenicientos, donde hace como unos 40 minutos ha llegado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también está el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo. Antes de entrar en la reunión telemática con Moncloa, con Pedro Sánchez, que están manteniendo ahora, han tenido una breve conversación con miembros de Protección Civil y de la UME, que han actualizado la situación de manera privada al ministro, y ahora pues están manteniendo esta reunión en una carpa blanca de Protección Civil, y podemos entrever con el viento que mueve la carpa, que están sentados pues alrededor de una gran mesa blanca y una televisión con la que están pues manteniendo esta comunicación en un sitio en el que la verdad que la cobertura es bastante complicada. Oigo que sopla el aire, ¿no? Sopla el viento. Sopla el viento, sí. Y de hecho, mira, ahora incluso vemos a lo lejos, antes no nos parecía, y ahora a lo lejos de este centro de mando vemos una columna de humo bastante grande y con humo bastante oscuro, negro. Claro, el viento va a ser uno de los factores que explique lo que puede ocurrir en las próximas horas, y los pronósticos, lo decía antes Alfonso Gea, no son especialmente buenos, porque se calcula que a partir de mediodía va a soplar todavía con más fuerza. A lo largo de la mañana, Belu, nos has ido contando las dificultades que has encontrado para hacer ese camino de Madrid hasta allí, que en condiciones normales llevaría, pues no sé, una hora aproximadamente, pero ha sido un auténtico odisea. Sí, la verdad que ha sido un verdadero reto llegar, un trayecto que es una hora, poco más de una hora. He tardado casi más de 4 horas en hacer ese viaje de Madrid, donde a medida que nos hemos ido acercando a la zona, pues hemos podido ver más humo, sobre todo en la zona de San Martín de Valdeiglesias y de Navas del Rey. Allí el cielo estaba casi cubierto con ese color anaranjado que provocan los incendios, a pesar de que cuando hemos pasado por esa zona todavía no había ni amanecido. Y ahí ha sido donde hemos encontrado el primer corte y que nos ha obligado a desviarnos. Hemos seguido intentando llegar hasta aquí, más hacia el sur, pasando por la localidad de Aldea del Fresno, una de las que ha sido desalojadas, en la que nos han dejado simplemente pasar, atravesarla, y donde una vez más la Guardia Civil nos ha cortado el paso, a mí también a otro ciudadano que intentaba pedirles que le dejaran pasar a recuperar su furgoneta. Y finalmente pues hemos logrado llegar hasta aquí accediendo por la provincia de Toledo. Hemos bordeado el incendio de Almorox, y allí el cielo está más despejado. Ahora el viento va hacia otro lado, sí que sopla el viento, pero vemos el cielo azul, brilla el sol, pero sí que, como te decía, acercándonos hasta aquí, y ahora vemos esas columnas de humo bastante grandes y bastante oscuras. Bueno, Belu, quédate ahí pendiente, porque en algún momento, por cierto, el ministro de Interior va a comparecer ante los medios después de que termine esta reunión del Comité de Seguimiento de Emergencia que ha convocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Quiero que saludemos a María Victoria. Ella es vecina del Tiemblo, en la provincia de Ávila. Una parte del Tiemblo, nos lo decía esta mañana el alcalde, había sido desalojada. María Victoria, buenos días. Hola, buenos días. No sé si usted se encuentra o se encontraba entre las personas que fue evacuadas. Pues sí, desgraciadamente el fuego le tenía yo aquí a 200 metros de mi casa. Ajá. Con lo cual, pues bueno, la Guardia Civil estuvo desalojando por aquí, por esta zona. Bueno, en realidad yo creo que desalojaron a todo el pueblo. Claro. ¿Dónde fue usted? ¿A dónde la llevaron o dónde decidió ir usted? Bueno, pues en un principio nos mandaban al polideportivo del Tiemblo, pero parece ser que por allí también había peligro, y luego estuvieron evacuando a toda la gente a Cebreros, ¿vale? Yo me pude quedar aquí en el pueblo, pero mis hijos se tuvieron que ir hasta Cebreros, y bueno, y allí sigue uno todavía que no puede venir, no le dejan venir. Ajá. Decía, el fuego estaba a 200 metros de mi casa. ¿Su casa se ha salvado? Sí. Gracias a Dios sí, porque pudieron hacer ahí un cortafuegos y parece que paró. Y bueno, pero vamos, me acabo de levantar y estoy viendo ahora todo y desolador. Esto es una pena. ¿Usted está en su casa ahora? Ahora estoy en mi casa, estoy viendo el monte, que se está reactivando algo porque sale muchísimo humo, y los helicópteros están por aquí, no sé si ahora podréis apreciar el ruido, están cargando porque se está reactivando ahora mismo aquí enfrente de mi casa, que está el monte, ahí se está reactivando el incendio. Entiendo que de ese monte que usted tiene enfrente y que supongo estaba acostumbradísima a ver y formaba parte de su paisaje vital, ya no queda nada. Esto es una pena, de levantarte y ver los árboles todo verde a carbonilla. Esto es todo... Bueno, mi casa la tengo para limpiarla, que es lo de menos, vamos. Yeah. Pero desolador. Y bueno, aparte que tenemos aquí el Valle de Iruelas, como sabéis, que no sé ni cómo habrá quedado.
Bueno, Así pues que... en alguna zona no muy bien. ¿Usted vive allí? ¿Usted es de allí o es una segunda residencia? A ver, sí, yo tengo piso en Ávila porque trabajo en Ávila, pero ahora estoy de vacaciones y estamos aquí en el pueblo, sí. Que supongo que en el Tiemblo pasa mucho, ¿no? Que hay gente, no sé si mucha gente, pues eso, que va en vacaciones o que va en fines de semana. Sí, claro, aquí en verano esto se pone de madrileños, de todas las partes, sí. Es un pueblo pues muy turístico, tenemos el Burguillo al lado, que es muy... el Charco del Cura, pero vamos, que eso se debe de haber quedado. Es que no le puedo decir porque es que estamos ahora mismo que no sabemos ni lo que se ha quemado, ni lo que no, porque aquí en el Tiembro creo que también se han quemado bastantes casas, no sabemos de quién, porque me imagino que claro, aquí nos conocemos todos, pues de algún conocido será, ya nos iremos a ver enterando un poco, pero vamos, esto es desolador. Pues María Victoria, muchas gracias por habernos atendido aquí en la SER. Gracias. Nada, a vosotros, venga, Suerte, adiós. un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Vamos a sumar también el testimonio de Susana Romero. Hola Susana, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Disculpad la voz porque casi no tengo. Ha sido noche larga, ¿verdad? Has estado de voluntaria en ese polideportivo de Villamanta. Sí, exactamente. ¿Cómo ha sido la noche? Pues desde por la tarde que fueron viniendo cuando saltó la alarma y trajeron desalojaron la aldea y trajeron a todo el mundo, pues al principio pues como todo un poco de caos y ya fuimos entre todos pues poniendo todo en orden. Vinieron primero desalojados las personas que estaban en las residencias. La primera fue San Juan, con 70 personas, y luego vinieron otra de, ya no me acuerdo ahora cómo se llama, pero unas 80, y luego pues también de niños que tienen problemas, también, que ellos siguen allí, en el polideportivo. Los demás han sido realojados a dos residencias, una que está en Leganés, si no me equivoco, y la otra en Villaverde. Claro. No sé si en estas circunstancias la gente consigue descansar o dormir en el polideportivo. Pues hay mucha gente que lo ha intentado, pero no muchos. Hay gente que no quiere tampoco ir al polideportivo, entonces pues se quedan por las calles, se quedan en los coches. En la ermita había mucha gente también. Los mayores pues estaban con miedo, estaban pues mal, incómodos. Hemos intentado como darles lo mejor que se ha podido, pero sí que es verdad que había mucha gente pues eso, que no ha dormido y sigue sin dormir. Claro. ¿Tú vives allí en Villamanta? Sí, yo vivo en Villamanta, pero también trabajo en Aldea del Fresno, en Méntrida, llevo varios campamentos y actividades, entonces pues conozco bien a las personas de Aldea, de Villa del Prado y demás. ¿Cómo te enteras de que van a desalojar esos municipios, de que los llevan a Villamanta? ¿Y cómo das el paso de decir, oye, voy a echar una mano allí toda la noche? Pues porque yo, como le digo, pues por ejemplo, ahora mismo tenemos el campamento en Aldea de los niños. Entonces yo tengo monitores que viven allí y la gente que me conoce vive allí. Entonces lo primero que han hecho ha sido avisarme y decirme, nos vamos, nos vamos para tu casa. Pero claro, yo me pensaba que era broma, que me estaban gastando una broma, pero la broma era seria. Entonces, pues nada, directamente yo ya sé que hay que irse al polideportivo y me fui directamente al polideportivo. O sea que nadie se ha ido para su casa, no han cumplido lo que le decían. No sé si ha acogido a alguien en su casa. En mi casa no he acogido a nadie porque yo estaba... Claro. Sí, porque yo estaba allí y la gente que iba a venir a mi casa, pues al final se han ido a Móstoles y no han hecho pernocta aquí, pero yo en mi casa la verdad que no ha venido nadie. Claro. En Villamanta no ha habido amenaza del fuego, pero por lo que me cuenta Susana, conoces muy bien la zona que se está quemando.
Sí, sobre todo a ver, no se está quemando Villamanta, pero sí que es verdad que en la noche hemos tenido un susto. Sí. En la noche nos han dado un susto. A ver, yo he estado también con Protección Civil y ha habido un momento pues que alguien nos ha enseñado una foto como que el fuego estaba ya también aquí en Villamanta. No era así, lo que pasa que es que desde Villamanta se ven los montes y se ve el fuego. Claro, parecía que llegaba aquí. La zona que más se estaba en peligro era la zona de Picadas y la zona de lo que es no Aldea del Fresno en sí, que lo que más de aldea era todo el humo, claro, estaba al lado, no porque se estuviera quemando en sí, se estaba acercando muchísimo. Es decir, Picadas, por ejemplo, está de aldea a 2 o 3 kilómetros. Y ahora, no sé si has conseguido ya dormir algo o vas a intentarlo. No, yo ahora me voy para allá. Ah, bueno. Yo es que tengo una madre dependiente y he tenido que venir a ponerla ya el desayuno. A los demás ya les he puesto el desayuno allí, entonces tenía aquí que poner un desayuno más. Y ahora me voy para allá de nuevo, porque además ya hemos pedido la comida. Hay aproximadamente en el polideportivo unas 200 personas, pero claro, hay 200 que han pasado allí también la noche, pero vienen más, como le he dicho antes, pues de la gente que se ha quedado en los coches, que se ha quedado en otros sitios, pues va a venir. Entonces, pues hemos hecho pedido de víveres para poder darles de comer. Pues Susana, gracias por tu testimonio. Nada, a vosotros por darle voz y que tenga difusión. Ánimo con lo que os queda. Gracias, Susana. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la situación que se vive en Villamanta, a donde han sido trasladados algunos de los vecinos de otros municipios que habían sido desalojados, que han pasado la noche en ese polideportivo en el que Susana ha trabajado como voluntaria para atender fundamentalmente a personas mayores, pero no solo. Nos decía que muchas de ellas ya han sido luego realojadas en otras residencias, ¿no? Y que, pero que todavía queda gente allí. Y que, claro, en la medida en la que el fuego siga avanzando, puede derivar en nuevos desalojos y, por lo tanto, en nuevos traslados hasta Villamanta. Nos vamos a quedar pendientes de la comparecencia del ministro de Interior después de que termine la reunión del comité que se ha reunido de manera extraordinaria esta mañana y con urgencia en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez al frente. Bueno, desde Cenicientos, localidad de Madrid, en ese puesto de mando avanzado, está participando en esa reunión el ministro Conde Marlaska, que es quien tiene, digamos, el mando de la coordinación. Porque, recuerden, que desde la declaración de la emergencia nacional ayer por la noche, de madrugada, lo que ocurre es que la Comunidad de Madrid no gestiona directamente todas las labores de extinción de estos 3 incendios, sino que quedan en manos del Gobierno. Y es el ministro de Interior quien está allí, con el delegado del Gobierno, al frente de ese operativo. Es quien está participando en la reunión y actualizando la información al presidente, y es quien en algún momento comparecerá. Cuando eso ocurra, escucharemos las novedades que nos tenga que aportar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.